para congregarme y poder participar junto a ustedes. Entonces, como les decía, estimado, vamos a predicar la eterna palabra de Dios y quiero que tomen su Biblia y la abran en el capítulo 4 del libro de Romanos. Tomen su Biblia y ábranla en el capítulo 4 del libro de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 4, versículo del 9 al 17. La última predicación expositiva se realizó en el capítulo 4, versículo del 1 al 8, y se tituló La salvación es gratis. La salvación es gratis. Hoy el sermón se ha de titular La salvación no es por obras. Ese es el título de la predicación del sermón del día de hoy. La salvación no es por obras. Bien, mantenga ahí el bloque epistolar que en un momento más le daremos lectura. Mientras tanto, quiero recordar a los hermanos y quiero que recuerden también que hace algunos meses atrás el espectro político rompió vestiduras cuando el presidente Gabriel Boric indultó a algunas personas en Chile. Indultó a 13 personas, 12 de estas involucradas directamente con el octubrismo, con el estallido antisocial, y Gabriel Boric indultó a 13 personas. Esto trajo un escándalo en el aspecto político, en el espectro político. Muchos rasgaron vestiduras. No puede ser. ¿Cómo se va a dejar libre a personas que son delincuentes? Y más aún que han participado en el estallido llamado social. Esto fue un escándalo. Los moralistas abrieron la boca. Alguien podría decir, entonces, hermano Freddy, ¿tú estás de acuerdo con el presidente Gabriel Boric? Desde un punto de vista jurídico, no. Desde un punto de vista jurídico creo que la crítica es válida. Sin embargo, estoy trayendo a colación este fenómeno social que vivimos porque quiero ilustrar algo con esta experiencia. El indulto es una institución histórica que tiene el presidente de la República, es una potestad que tiene el presidente de la República de ejercerla cada cierto tiempo. Esta potestad está registrada en nuestra Constitución, en el artículo 32, número 14, y dice específicamente de la siguiente manera: otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado solo pueden ser indultados por el Congreso. Ahí está la facultad que tiene el presidente de la República de indultar. Debido a esto salió una ley con su respectivo reglamento. La ley es la 18.050. En su artículo 1 dice: toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto. La gracia del indulto. Siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento, que es el 1542. El punto es que bajo una óptica jurídica del derecho, otorgar un indulto
es una acción de gracia. Una acción de gracia. Entonces, de acuerdo a la normativa jurídica, el indulto acá en Chile no es llegar y darlo. Si bien es cierto, el presidente tiene esta facultad, esta potestad, sin embargo, tienen que ciertas personas que están en la cárcel cumplir algunos requisitos. Y aún así es escandaloso cuando el presidente de la República ejerce esta potestad. Sin embargo, el presidente Boric no respetó la ley en ese sentido, y en ese sentido está muy mal. No obstante, que lo que hizo, simplemente dejó libre por decreto supremo a 13 individuos, que desde un punto de vista moral y desde un punto de vista jurídico no se lo merecían, obvio. Sin embargo, el presidente de la República, quizás inconscientemente, violó el espíritu de la ley en ese sentido. Sin embargo, se acercó con su acción un poquito más a la verdadera gracia. ¿Me están siguiendo el punto? Si bien es cierto, fue irresponsable jurídicamente hablando, moralmente hablando, pero se acercó un poquito más al concepto de gracia que la Biblia revela. ¿Me siguen? ¿Entendieron el punto? Ahora yo no estoy promoviendo esto desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista moral. Simplemente lo uso como una ilustración a lo que expondré el día de hoy. Entonces, en esa dirección, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Póngase de pie, capítulo 4 de Romanos, versículo del 9 al 17. Dice así la palabra de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidado, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Tomen asiento. Aquí tenemos delante de nosotros 8 versículos. 8 versículos del cual queremos extraer lo que el Señor nos quiere dar a entender con esto. Vamos a ver 3 cosas básicamente hoy. Hoy vamos a entender y aprender 3 cosas. Punto 1, la salvación no es por la circuncisión. Ese es el punto 1. Punto 1, la salvación no es por la circuncisión. Punto 2,
La salvación no es por la ley. La salvación no es por la ley. Y punto 3, la salvación es por medio de la fe. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy conforme vayamos exponiendo estos 9 versículos. Si tuviéramos que sacar un principio que resuma estos 9 versículos, una proposición exegética diría que la salvación no es por la circuncisión ni por la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Ahora, comencemos con el primer punto. La salvación no es por la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es un ritual que practicaban los judíos en la cual se cortaba el prepucio del miembro viril del hombre. Un ritual. De hecho, en el capítulo 17 de Génesis se manda a Abraham que debe circuncidar a todo niño a los 8 días, a la descendencia, básicamente. Se manda que debe circuncidar a todo niño que naciera a los 8 días, porque esto iba a ser como señal del pacto abrámico, del pacto que Dios concertó con Abraham, comenzando en el capítulo 12 de Génesis. Ahora, la interpretación del judaísmo con respecto a la cuestión de la interpretación era lo siguiente. A tal punto que las interpretaciones y las tradiciones dentro del judaísmo, fuera de la escritura por cierto, decían, por ejemplo, que en la puerta del infierno estaba Abraham sentado, y cada vez que un judío iba al infierno, si este judío iba circuncidado, básicamente Abraham no lo dejaba entrar al infierno. Eso era el entendimiento folclórico del judaísmo. De ahí la importancia de estar circuncidado, de ser parte del ritual de la circuncisión. Básicamente eras salvo, tenías la salvación por circuncidarte. Ahora, la pregunta que cabe aquí, ¿es lo que la Biblia realmente enseña? No, no es lo que la Biblia enseña. Obviamente no todos los judíos tenían esta interpretación equivocada, pero la gran mayoría sí. Entonces, aquí en el versículo 9, 4:9, vemos la universalidad de la bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza? En los versículos anteriores, por ejemplo, en el sermón pasado, si nosotros nos volvemos a Romanos 4:8, ¿cierto? Para buscar un contexto inmediato. Si vamos a Romanos 4:8, cuatro, 7 y 8, diciendo, desde el 6, 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y ahí entra nuestro mensaje del día de hoy, versículo 9. Es pues, Pablo hace una pregunta aquí, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Esta es una pregunta que el apóstol Pablo realiza. Solamente es para los judíos. Aquí podríamos estar hablando de la universalidad de la bienaventuranza. No universalidad en el sentido de que todos serán finalmente salvos, sino que
esta bienaventuranza de que el hombre es justificado solamente por la fe y no por el ritual de la circuncisión, no solamente es para el judío, sino también para los gentiles, es decir, todas las naciones que están más allá de Israel. Entonces, el versículo 9 nos está hablando de la universalidad de la bienaventuranza. Hay una sola forma de salvación para judíos o gentiles. No es por las obras, es solo por medio de la fe en Cristo. En la obra de Cristo, por creer en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, los que se practicaron la circuncisión, o también para los incircuncisos de la incircuncisión. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? De hecho, en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero este capítulo 15 de Génesis, versículo 6, ahí Abraham ya estaba justificado por la sola fe. La circuncisión viene al menos 14 años después, y eso lo vemos en el capítulo 17. Yo quiero que usted entienda aquí que Abraham, al menos 14 años antes de que sea circuncidado, ya había sido declarado justificado. Ya su fe había sido contada como justicia. Entonces Abraham no fue justificado por el ritual de la circuncisión. Obviamente la circuncisión tiene un propósito en ese contexto, pero no es la causa de la salvación. Simplemente es la señal de ser parte de la comunidad del pacto abrahámico, de algo que ya es realidad por la fe. Por ejemplo, leemos el capítulo 17 de Génesis, versículo 10 al 14, y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, la interpretación, la hermenéutica judía, en conclusión, al final del día, era que la salvación o la bendición era por el ritual de la circuncisión, era por obras. Pero Pablo comienza a demostrar ya hace rato que no es así. Obviamente violando el pensamiento cultural judío con respecto a esta cuestión. Nosotros estamos en un segmento en la carta a los romanos donde Pablo está esgrimiendo y está desarrollando y dispensando la doctrina de la justificación por la sola fe. Desde el capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21 de Romanos, es el segmento donde Pablo esgrime la doctrina de la justificación. Sola fide, gritaron los reformadores. Sola fe. Si seguimos avanzando, ¿cómo fue justificado Abraham? 4:10 dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que acabo de explicar. Abraham fue justificado, su fe fue contada por justicia cuando estaba en un estado de incircuncisión. Capítulo 15, versículo 6 de Génesis. No cuando estaba circuncidado, capítulo 17.
Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí, está realizando un argumento cronológico para desbatar el pensamiento judío de que la salvación era por el ritual de la circuncisión. Obviamente esto causaría que se rompa vestidura, como muchos rompieron vestidura en el espectro político cuando Gabriel Boric indultó a aquellos que no merecían indulto. Es que eran violentos, es que eran delincuentes, es que es gracia. Que no cuadre con nuestro marco jurídico, estamos de acuerdo, pero se acerca un poco más a la verdadera gracia. Pero ¿por qué la gente odia tanto la gracia? Porque hubieron voces por todos lados. Lo que pasa es que la gracia verdadera siempre ha escandalizado al hombre. La gracia verdadera siempre ha hecho que los hombres y las mujeres rompan vestiduras. De hecho, Boris solo se acercó un poquito, pero ya causó voces, resistencia. ¿Cuánto más cuando hablamos de la gracia en materia de salvación eterna, hermanos? La carne odia la gracia gratuita. La meritocracia odia la sola fe. Porque con la sola fe no puede jactarse. En cambio, con la obra sí puede jactarse delante de Dios. La gracia humilla el ego del hombre. La gracia humilla la supuesta autosuficiencia de la humanidad. La cruz clavada en medio de los tiempos, el lenguaje teológico significa: no hay nada tuyo que pueda agradarme. Nada tuyo sirve. De hecho, la cruz clavada en medio de los tiempos es la evidencia histórica del fracaso de la humanidad en cuanto a su meritocracia. Por eso el diablo, el hombre, la carne odia tanto la cruz clavada en medio de los tiempos. Porque la cruz es una verdadera estaca clavada en medio del ego del hombre. Abraham, el padre espiritual de los creyentes. El 4, 11 y 12 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La salvación no es por la paternidad genética o biológica. La salvación es espiritual, es por la paternidad espiritual. Abraham es nuestro padre espiritual de nosotros los gentiles creyentes, y Abraham también es el padre espiritual de los judíos creyentes. Abraham no solamente es padre de los judíos creyentes, sino también de los gentiles creyentes. Nosotros somos hijos de Abraham. Eso no significa que seamos israelitas espirituales o judíos espirituales, sino que somos hijos espirituales de Abraham, por la sola fe y no por los ritos de la circuncisión. Eso es lo que Pablo está predicando, la carta que ha de enviar a la iglesia local en Roma con la diaconisa Febe. Capítulo 16 de Romanos, en el 57 después de Cristo aproximadamente, desde Corinto, en el contexto de su tercer viaje misionero al final de los días. La salvación no es por la circuncisión, es lo que entendió la audiencia original
de la iglesia local en Roma. Lo primero que entendió la iglesia local en Roma es que la salvación no es por el ritual de la circuncisión, sino por la sola fe en Cristo. Segundo punto, la salvación no es por la ley. Hermanos, mire, Abraham fue justificado por la sola fe al menos 14 años antes de la circuncisión. La ley o pacto mosaico vino al menos 430 años después. ¿Me siguen? La circuncisión es el ritual. El cumplimiento de la circuncisión es cumplir con un ritual. Cumplir con la ley, con el pacto mosaico, el decálogo, 613 mandamientos al menos, son las obras. Pero la salvación no es por el ritual de la circuncisión, pero tampoco es por el cumplimiento de la ley mosaica. No es por el cumplimiento de los 613 mandamientos. No. Sin embargo, la hermenéutica de alcantarilla del judaísmo creía que sí. Los modelos de hermenéutica que aplicaban no le hacían justicia al texto sagrado, dejando las excepciones fuera. La salvación no es por la ley. La ley no es la causa de la promesa. El 4:13-14 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermanos, si la promesa o la bendición del pacto abrahámico, particularmente la dimensión universal de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, si esa bendición fuera por el cumplimiento de la ley, entonces la fe es vana, no sirve. Si eso fuera así, entonces el mensaje que la salvación es por la sola fe es un mensaje satánico, es un mensaje anti Dios. Si es que fuera la promesa y la bendición por el cumplimiento de la ley. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros creemos a Efesios 2:8 que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El fruto de la ley. Sin embargo, la ley tiene un propósito, como la circuncisión también tenía un propósito. La circuncisión debía ser señal de algo ya existente. La ley, hermanos, también tiene un propósito, varios propósitos. Uno de estos era manifestar ira, acusar al hombre pecador, revelar la justicia y la santidad de Dios. Era el ministerio de muerte, la letra que mataba. Esa es la letra que mata, la letra del Sinaí. ¿Se da cuenta cómo andan perdidos algunos en sus interpretaciones acá en Chile? No, el pacto mosaico es la letra que mata, en el sentido que muestra al hombre que está muerto en delitos y pecados. El sicario de Dios, el asesino de Dios es la ley. El que hace chorrear sangre a aquel que se cree bueno. Es el ayo que nos lleva a Cristo. Nos lleva de la mano diciéndole, eres malo, malo, malo. Ahora el punto 3. De hecho, el punto 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Punto 3, la salvación es por medio de la fe. Ese es nuestro punto 3. El texto dice,
Vamos a ver aquí el medio de la salvación y la bendición de Abraham. Vamos a ver el versículo 16. Por tanto, o sea, debido a que ya Pablo ha demostrado que la salvación no es por el cumplimiento del ritual de la circuncisión, ni es por el cumplimiento del pacto mosaico, entonces, por tanto es por fe para que sea por gracia. Por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Por qué? Porque algunos pueden predicar la gracia, pero ponen que el medio es un ritual o es la obra. Entonces, no es por gracia, aunque usen el término gracia. Es por gracia cuando el medio es la fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La bendición de Abraham. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Estimados, la circuncisión no levanta a los muertos. La ley no levanta a los muertos, al contrario, los mata. Pero creer al Señor por medio de la fe, eso da vida. Ahora, eso entendió la audiencia original, la iglesia local en Roma. Eso es lo que entendió, ese es el significado de este bloque epistolar. Ahora, el principio aquí es claro. La salvación no es por el ritual, no es por las obras, solo por la fe en Cristo Jesús. Ese es el principio que tenemos acá. Ese principio tenemos que presentarlo hoy, aquí, en el siglo XXI. ¿Qué hacemos con esto? Leamos un poco el contexto contemporáneo. ¿La salvación es por obra o no? ¿La salvación es por congregarse? ¿La salvación es por cumplir la ordenanza del bautismo o el cumplimiento de la ordenanza de la Santa Cena? No estamos diciendo que esas cosas no haya que hacerlas, tienen su propósito, son ordenanzas. Pero la salvación no es por el cumplimiento del ritual. La salvación no es por la fidelidad. No tienes que ser fiel a Dios para ser salvo. Tienes que creer. Que después Dios haga su obra y empecemos a crecer a la imagen de Cristo es otra cuestión. Eso es la santificación. Pero no somos salvos por las obras, no somos salvos por una vida moralmente perfecta, no somos salvos por una correcta conducta ciudadana, no somos salvos por tener una vida moral. La sociedad no es salva por ser moral. No es por cumplir reglas religiosas, reglas morales, reglas sociales o reglas jurídicas. No es por portarnos bien. La salvación no es por obra, como dice el título del sermón. No es por obra. Entonces la pregunta al final del día, la pregunta trascendente es: ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, cree en Jesucristo y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay que añadirle nada a la fe. No hay que ponerle condimentos a la sopa. No hay que alterar el diseño de Dios. No hay que trastocar o endulzar el evangelio. No hay que aguarlo. No hay que ponerle azúcar. Sino que hay que predicarlo tal como es. La sola fide, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe.
Sin embargo, esto violenta mi autoestima. Ese mensaje violenta mi ego, violenta mi meritocracia, violenta mi actitud de agallado. Me quiere bajar la pluma, quiere matar el mapuche que llevo dentro. El evangelio ofende al hombre en ese sentido. El evangelio ofende al hombre. Ofende al hombre. ¿Cómo va a ser que la salvación sea solo por fe? ¿Cómo va a ser eso? Si yo tanto bien que le he hecho a la población, yo le he dado limosna a los pobres, he ofrendado aquí, he ayudado allá. Algún pedacito de cielo ya tengo que tener al menos comprado o ganado. No, eso no es así, es un falso mensaje. La salvación es por creer solamente en el Cristo crucificado y en el Cristo resucitado. Como dijo uno de los héroes de la fe en la historia, que me reservo el nombre en este momento, dijo: solo sé dos cosas cuando estaba a punto de morir. Que yo soy un gran pecador. Era la primera cosa que sabía. Yo soy un gran pecador, pero también sé que Jesucristo es un gran Salvador. ¡Wow! Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. No somos salvos por el ritual, no somos salvos por las obras, no somos salvos por las acciones. Sin embargo, cuando se predica el verdadero evangelio ante un mundo autosuficiente, ese mensaje es escandaloso, ese mensaje ofende, ese mensaje es un tropiezo para la sociedad. Predica la palabra de la cruz y no quites el tropiezo de la cruz. Predica el evangelio tal cual está revelado en la Escritura, aunque te quedes solo. No cambies ni vendas el evangelio por púlpito donde hay mayores auditorios. No cambies la predicación del evangelio de la gracia gratuita por codearte con grandes teólogos. No vendas la predicación del evangelio porque te den acceso a grandes plataformas, lugares y auditorios con luces. No cambies el evangelio. Aunque vivas el resto de tu vida debajo de un puente con una sábana toda rota y hedionda, no cambies el evangelio. Esa es la verdad. Pelea la buena batalla de la fe. El Señor es maravilloso, porque no es por nuestros méritos. Es por su obra en la cruz. Es por su obra. Esto solamente tendría que tener como efecto adorar al Señor y cantar sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor. Cuidado con las versiones penca de gracia que algunos andan predicando, porque simplemente esconden las obras detrás de la gracia. Y para decir que predican la verdadera gracia, dicen: esta no es una gracia barata. Son excusas. Esconden evangelio de obra detrás de la nomenclatura gracia. La verdadera gracia no es cara ni barata. La verdadera gracia es gratis. La salvación no es por obra, hermanos. La salvación no es por obra, hermanos. La salvación es por la gracia gratuita. Termino diciendo: es por fe, para que sea por gracia. Maranata. Mi hermano pasa a este lugar. Mi hermano
hermano coordinador pasa. El pastor va a pasar. Adelante.